Cuando uno piensa en cianuro y minería, casi siempre se nos viene a la cabeza su papel para extraer oro, ¿verdad? Pero hay un peligro asociado que es mucho menos evidente, y ojo, que es letal. Ese cianuro se puede convertir en un gas invisible y mortal. Hoy vamos a desgranar cómo la normativa peruana ha montado todo un sistema para combatir a este asesino silencioso. La pregunta es así de directa. Resulta que el mismo proceso que nos da un metal tan valioso, bajo ciertas condiciones, puede generar una amenaza completamente invisible. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se gestiona un riesgo que no se puede ver? Pues como casi siempre, la respuesta está en las normas. Y la respuesta está aquí, en este documento oficial. Que no nos engañe su aspecto, porque esto no son sugerencias, son reglas de obligado cumplimiento que están ahí para salvar vidas. Vamos a meternos de lleno a ver qué dice exactamente sobre la inhalación de ácido cianhídrico. Venga, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, entender bien el peligro. Luego, la regla de oro para prevenirlo. Después, ese límite que jamás se debe cruzar. Y por último, ¿qué hacer si todo lo demás falla? Vamos a ello. A ver, para empezar, un poco de contexto. El oro no aparece por ahí en lingotes, claro. Está mezclado con la roca, con otros minerales. Y es justo ahí donde entra en juego un proceso llamado cianuración. Es un proceso químico súper eficaz. La solución de cianuro básicamente disuelve el oro y así se puede separar del resto de la roca. El tema es que esa misma solución química tan útil es la que puede esconder el peligro. Y aquí es donde la normativa se pone interesante, porque es proactiva. En vez de esperar a que ocurra un accidente, lo que hace es establecer una regla química fundamental para evitar que el peligro siquiera llegue a aparecer. Este es el nombre del enemigo invisible, ácido cianhídrico, o HCN para abreviar. Es un gas que aparece si el equilibrio químico de esa solución de cianuro se rompe. Su inhalación es peligrosísima porque, para que nos entendamos, impide que las células del cuerpo usen el oxígeno. Provoca una especie de asfixia interna. Y el reglamento no puede ser más claro. Lo que vemos aquí es el artículo 338, apartado G. No es una recomendación, es una orden directa. Llevar un control estricto del pH, así de claro. La química que hay detrás de esto es en realidad bastante sencilla. Fijaos, si el pH de la solución baja y se vuelve ácido, se libera el gas peligroso, el HCN. En cambio, si se mantiene el pH alto, en un estado alcalino, la solución es estable y segura. Por lo tanto, el control del pH es literalmente una barrera de seguridad química. Vale, pero ¿y si a pesar de los controles algo falla? Pues la normativa también piensa en eso. Establece una cifra muy concreta, un límite absoluto en el aire que nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede sobrepasar. Y esto es crucial, ¿eh? No estamos hablando de un valor promedio a lo largo de 8 horas de trabajo, no. Estamos hablando de una concentración máxima instantánea. Un solo pico por encima de este valor ya se considera una situación de altísimo riesgo. Y aquí lo tenemos. El número es 4,7 partes por millón. Para que nos hagamos una idea de lo poco que es una cantidad minúscula. Pero claro, para un gas tan tóxico, esa pequeña cantidad es la línea que separa un entorno de trabajo seguro de uno que puede ser mortal. La propia normativa lo define así, como límite techo o ceiling en inglés, y significa exactamente eso, es el techo. No se puede pasar de ahí, ni por un momento, ni por un segundo. Es una línea roja. Y para que quede clarísimo que no es un número al azar, aquí está, sacado directamente del anexo 15 del reglamento. La fila 14 es inequívoca. Cianuro de hidrógeno HCN. Límite techo C. Valor 4,7 ppm. La norma, como vemos, es precisa y es totalmente medible. La prevención es la clave, está claro. Pero un buen sistema de seguridad también tiene que estar preparado para el peor escenario posible. Entonces, ¿qué pasa si, a pesar de todo, se detecta gas HCN en el ambiente? Pues la normativa, de nuevo, no deja nada al azar ni a la improvisación. Existe un protocolo de emergencia muy claro y unos requisitos de equipamiento que son muy específicos. El artículo 3388 lo detalla a la perfección. Tiene que haber siempre disponible un equipo mínimo de supervivencia, oxígeno a un flujo alto y un resucitador para combatir esa asfixia química de la que hablábamos, mascarillas especiales para protegerse y, quizá lo más importante, los antídotos específicos para contrarrestar el veneno. Todo tiene que estar listo para una respuesta inmediata. Y ojo a este punto, porque es fundamental. La seguridad no es solo cosa de la empresa. El artículo 40 le da poder al trabajador. Si una persona detecta un peligro de alto riesgo, como podría ser la simple sospecha de que hay gas, tiene el derecho y, de hecho, el deber de retirarse de la zona y dar la alarma. Entonces, si juntamos todo lo que hemos visto, al final no se trata de una sola regla aislada. Se trata de cómo todas estas piezas encajan entre sí para crear un sistema de protección que es completo, que es integral.
Es un enfoque con dos caras. Por un lado, tenemos el control proactivo, que es ir a la raíz del problema, a la química, para que el peligro no aparezca. Y por otro, tenemos las medidas reactivas, que son como una red de seguridad por si la prevención falla. Ambas son absolutamente indispensables. El punto clave es este. Desde el control del pH, pasando por ese límite numérico en el aire, hasta el equipo de emergencia y los derechos de los trabajadores, todo forma un sistema interconectado. Un sistema diseñado para gestionar un peligro que, recordemos, no se puede ver ni oler hasta que ya es demasiado tarde. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Muchas veces estos documentos técnicos nos parecen densos, lejanos, casi incomprensibles. Pero como hemos visto hoy, en su letra pequeña, se esconden detalles precisos y sistemas completos que, literalmente, marcan la diferencia entre la vida y la muerte en un lugar de trabajo.